Buenísimo. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a escuchar una presentación de nuestra colega Karina Likovich, que es psicoanalista, doctora en psicología, vive en Los Ángeles desde hace 16 años, trabaja en clínica con niños y adolescentes, es consultora en el Departamento de Educación de California en el área de educación infantil y durante 8 años dirigió una ONG que trabaja con un grupo de 3.000 niños de 0 a 5 años en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Así que bueno, hoy vamos a escuchar un trabajo que no sabemos bien de qué se trata, es medio una especie de sorpresa. Así que bueno, Karina, bienvenida, te escuchamos, esperamos. Dale. Bueno, buenas noches. Rara es esta presentación porque es una experiencia que no tiene que ver directamente con una aproximación clínica, psicoanalítica clásica, sino con una experiencia que tuve yo con un grupo de colegas a lo largo de la pandemia, que tiene que ver con un modo de aproximación, una metodología para solucionar problemas comunitarios. Lo puse el título en inglés cuando mandé la presentación porque es difícil la traducción de Community of Practice, porque no es una práctica comunitaria. En algunos lugares está como traducido como comunidad de práctica, pero en inglés practice está como enlazada en este caso con practitioners, que son profesionales. Entonces, en realidad lo dejé en inglés porque por ahí lo podemos encontrar entre todos cuál sería la traducción que le podemos dar. Y algo que querría, digamos, quiero decir dos cosas. Uno, que no es mi intención ni remotamente plantear esta experiencia como la experiencia o el modo de solución de los problemas a nivel comunitario. Es algo que acá dio resultado en diferentes organizaciones, en corporaciones y en ambientes educacionales. Y la segunda cosa que quiero decir es que voy a presentar algunas cosas en un PowerPoint que tienen muchos errores de acentuación porque no tengo el teclado en castellano. Entonces les pido disculpas porque muchas palabras van a estar un desastre. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a poner mi PowerPoint. A ver. ¿Ya estás compartiendo o no? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ahora sí, sí. Les quiero mostrar un video porque hay algo que tiene esta metodología que tiene que ver con antes del problema, es como el espíritu en el cual la gente se involucra y se sienta a pensar, a definir, a plantear, a tratar de solucionar una situación. Es muy importante esta parte, es muy importante, digamos, desde qué lugar ese grupo va a interactuar, desde qué lugar va a pensar el problema, desde qué lugar va a tratar de encontrar soluciones, desde qué lugar se va a relacionar. Encontré este video que es una publicidad, pero que para mí como es una linda demostración de qué se trata este tipo de aproximación.
espero que funcione el audio y que funcione todo. Ahí vamos. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. We who've bullied others. Us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Ay, perdón. It's easy to... Bueno, como les dije antes, es muy importante para este tipo de aproximación el lugar desde el cual uno se sienta a pensar y a resolver. Y nosotros acá, este año hemos usado dos palabras. Una que es en hebreo, que se llama firgun, que la definición es la simple desinteresada alegría de saber que algo bueno le está pasando a otra persona. Nosotros también lo podemos llamar empatía, qué sé yo. Pero esa palabra hemos usado, y otra es una palabra alemana, que es Bildung, que es una palabra que está, digamos, que han usado mucho los países nórdicos cuando han pensado el sistema de educación en términos de una apuesta a un concepto de ciudadano. Entonces, digamos, definen el Bildung como la forma en la cual un individuo madura y asume una responsabilidad personal cada vez mayor hacia la familia, amigos, conciudadanos, sociedad, humanidad, el mundo, el patrimonio mundial de nuestra especie, mientras disfruta de libertades personales, morales y existenciales cada vez mayores. ¿Qué son las comunidades de práctica? Community of Practice. Son una modalidad de desarrollo profesional
una manera, un modo de abordar un problema compartido, y lo más interesante es que el objetivo es encontrar una solución. Si bien la comunidad de práctica tiene que ver fundamentalmente con una forma de aprender, con una forma nueva de aprender, esto fue como el primer origen de esta gente que se llama Leib Anu Wegner. Leib era un antropólogo suizo que después vino a hacer un posgrado y una investigación acá en Estados Unidos, en California. Primeramente, este tipo de aproximación estuvo muy enfocado en el aprendizaje, pero rápidamente esta metodología se empezó a usar en corporaciones, en comunidades pequeñas, en diferentes tipos de organizaciones. Las comunidades de práctica son un grupo de personas que comparte una pasión, también se puede decir un problema común, que interactúan regularmente para aprender, pero también para encontrar una solución a lo que está pasando. Otra cosa interesante de esta metodología es que, digamos, es la creación de conocimiento. A veces nosotros tenemos como la experiencia de que las mesas interdisciplinarias tienen poco de interdisciplinario, ¿no? Como que cada uno lleva su librito y así como llegó se fue, y hay poca producción común, poca creatividad, poco producto nuevo. La idea de esta metodología es que haya una creación de conocimiento, que surja algo nuevo, ¿no? Uno de los caminos, dice acá, a través de los cuales circula el conocimiento, es el camino de una práctica compartida. Entonces, el énfasis estaría más allá de la simple conceptualización de los conocimientos, sino que la idea es ponerlos en práctica. Pongo esto solamente como un detalle, que es que ¿qué diferencia una comunidad de práctica, una community of practice, de un grupo de personas que se juntan? Y es que la comunidad de práctica tiene una identidad definida. Y la identidad está definida por un dominio en común, por un interés común o por un problema en común. Tiene que ser comunitaria, y armar una comunidad implica el compromiso de los integrantes de, en principio, reunirse periódicamente, y que en cada reunión haya un producto, haya algo nuevo que emerge, aunque no sea el producto final. Y lo último es que tiene que ser práctico. No es como una reunión indefinida en donde se debaten cosas. Hay un problema, hay algo que hay que resolver, hay un tiempo para resolverlo y hay que ponerlo en práctica. Les quiero, digamos, contar cuál fue mi experiencia de esta implementación de esta metodología. Yo trabajo acá en el Departamento de Educación de California, y en el 2020, con la pandemia, con las escuelas cerradas, yo trabajo en educación infantil. Lo que estaba sucediendo es que los chicos no iban a los Zooms, los chicos chiquititos no atendían a las clases. Lo primero que se pensó fue, bueno, los chicos, el tiempo de atención, ¿cómo lo vas a poner un chico activo, que necesita moverse frente a la pantalla? ¿No? Primeras semanas. Pero esto continuaba, la pandemia continuaba, las escuelas seguían cerradas. De hecho, acá aún siguen cerradas las escuelas. Recién ahora, con 20 millones de personas vacunadas en California, se están empezando a armar, los protocolos ya están armados, pero se están empezando a convocar a las familias, un testeo a ver quién está dispuesto a volver, cuánto cómodos están las familias mandando a los chicos a la escuela, cómo es la situación social para mantener los chicos en casa versus volver a la escuela.
pero hasta el día de hoy las escuelas están cerradas. Cuando fueron pasando las semanas y los chicos seguían sin ir, teníamos digamos, el feedback de las maestras que no tenían chicos y que estaban sobrepasadas y que no sabían qué hacer. Armamos una community of practice para ver qué estaba pasando, para tratar de identificar el problema. En esa primer community of practice, los que estaban integrando ese grupo comunitario tenían que ver con, digamos, los directores del Departamento de Educación de California del área de educación infantil, la directora ejecutiva, nosotras, mis compañeras y yo, que somos 8 consultoras, y un organismo que acá se llama QSLA, que es una agencia que está dentro de lo que sería ya el Ministerio de Educación, que se encarga de recolectar data, que va por las escuelas haciendo estadística de diferentes cuestiones. Entonces, ellos fueron parte de esta mesa de trabajo. Lo que armamos fue junto con ellos fue un survey, digamos, una encuesta para testear a los maestros, saber qué era lo que estaba pasando. Y en realidad lo que estaba pasando es cierto, los chicos no atendían, no presenciaban el Zoom. Pero lo que nos dimos cuenta es que esa era una consecuencia de que las maestras no sabían qué hacer. Que no estaban listas para enseñar por Zoom, más allá de educación infantil o no tenían idea de cómo hacer, de qué hacer, estaban ellas atravesadas por toda esta situación, desbordadas como todos, digamos, por la propia vivencia personal de la pandemia. Y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos que virar el foco, y que el foco tenía que ver con el apoyo a las maestras y escuchar a las maestras a ver, digamos, qué es lo que necesitaban, qué es lo que estaban atravesando y qué tipo de apoyo, no solamente tecnológico, no solamente académico, sino además emocional estaban necesitando. Estuvimos 6 semanas trabajando, focalizándonos solamente en esto, y desarrollamos un programa que después se los voy a mostrar, digamos, pero empezamos básicamente a desarrollar todo un programa y todo un protocolo de cómo, por un lado, brindarles a las maestras tecnológicamente lo que necesitaban, subir a un sistema estatal todos los contenidos educativos de 0 a 5 años y armar otras community of practice para que las maestras tuvieran espacios de reflexión y de aprendizaje acerca de esta nueva modalidad. En ese momento se formó la segunda community of practice. Esa community of practice, digamos, la primera siguió funcionando, sigue funcionando actualmente. Nosotros nos juntamos 2 veces por mes, con el county, los directores ejecutivos, la gente que hace estadística y las consultoras. ¿Cómo llegar? Era la pregunta a las maestras. ¿Cómo hacemos? Hay tantas maestras, es imposible hacer un buen trabajo, no se podía hacer. Entonces lo que decidimos, acá en las escuelas se creó una posición que se llama coach. El coach es una posición que está como en el medio entre la administración y los maestros, es como un puente entre la administración y los maestros, en donde cada coach tiene a su cargo más o menos 15 maestros, con los cuales trabaja adentro del aula,
haciendo observaciones, ayudándolo a encontrar materiales, trabajando sobre los problemas específicos que ese maestro tiene en el aula. Entonces nos pareció que la solución más operativa, viendo toda la emergencia que estaba pasando, era trabajar con los coaches para que ellos trabajaran con los maestros. Y así fue que armamos una Community of Practice con 100 coaches. Cada una de nosotras, de las consultoras, tiene como a su cargo, digamos, 25 coaches, con los cuales también nos juntamos, todo esto es virtual, por Zoom, 2 veces por mes. En esas reuniones, la idea es cómo vamos bajando al llano y vamos tratando de solucionar problemas reales que los maestros están enfrentando y que han ido enfrentando a lo largo de todo este año. Entonces fuimos desde un lugar como más, digamos, de político, digamos, de gestión, de decisión, a el campo de acción. En este momento tenemos, con muchas imperfecciones, por supuesto, tenemos un sistema completo en donde, por un lado, se siguen pensando en los recursos, las cosas que faltan, los barrios, los lugares más carenciados, pero en este momento, una maestra de un barrio muy vulnerable, con, digamos, con chicos en situaciones muy, muy, muy complicadas, sociales y económicas, tiene la misma posibilidad de acceder a todos los contenidos que cualquier maestra de cualquier otro distrito escolar de barrios más caros. Porque se ha generado un sistema online en la cual cualquiera puede tener acceso. Por supuesto, hay una instancia que es como nuestro lugar, que es acompañarlas y enseñarles cómo, dónde. ¿Sí? Pero ahora, si cualquier maestra quiere ir a Harvard Child Development Center a encontrar la nueva, digamos, nuevas lecciones de cómo enseñar lenguaje y escritura a niños de 4 años, lo puede hacer sin ningún problema. Lleva tiempo, todo, digamos, es como un trabajo constante, pero lo que sí pudimos hacer es que no nos quedamos en una instancia de debate, sino que hay acciones concretas. Y, digamos, y esto acá es muy importante porque la última estadística del 2019 demuestra que 1 de 8 chicos en California es homeless. 1 de 8 chicos en California está en situación de calle. Con lo cual, perder la escuela tiene un costo no solamente académico, intelectual, sino que tiene un costo social altísimo. Entonces, hay mucho más allá de tener al chico enfrente de la pantalla, cuando pensamos en todas estas cosas. Interrumpo por si alguien me quiere hacer una pregunta y si no, sigo. Ustedes me dicen. Quisiera hacer una pregunta. Diga. Los chicos que están en los homeless, ¿tienen posibilidad de acceder a las pantallas? Lo que hemos implementado con los chicos homeless es que las escuelas tienen digamos, hemos armado, digamos, para los chicos que no tienen posibilidad de conexión, que tengan el material en papel. Entonces, digamos, o los chicos van a la escuela o alguien de la escuela va al lugar donde están los chicos
a llevarles un paquete, a veces es quincenal, a veces es semanal, a veces es mensual, donde los chicos tienen, digamos, todo el material que se va a trabajar. Digamos, los chicos pueden tener, y se les da, a veces no se usa, pero se les da computadoras con un internet, con un wifi gratis, con lo cual los chicos sí podrían, digamos, en términos de tecnología, sí podrían trabajar desde su computadora, como una tablet. A veces no tiene que ver con que no tengan, digamos, que tengan la computadora, sino que toda la situación es muy complicada para que los chicos estén frente a la pantalla. Pero sí, digamos, hemos tenido mucha más respuesta de completar cuadernillos, de mamás o quien esté a cargo del chico sentado y haciendo ciertas cuestiones. Las maestras muchas veces usan mucho más los teléfonos que las computadoras. Las maestras, muchas, sobre todo las que trabajan en los barrios más carenciados, suben muchos videos a YouTube, trabajan mucho con mensaje de texto, digamos, se ha podido, la verdad que se ha podido. No todo lo que, no es perfecto, ni todo lo que querríamos, pero se está trabajando en eso. Gracias. Bueno, como esto es muy teórico, en realidad se nos ocurrió gracias a Alberto Marani, traer un ejemplo de un problema que está sucediendo en una escuela en Argentina. Entonces, mi idea es que trabajemos todos digamos, que pensemos este problema. Yo después les voy a decir cómo se empieza a trabajar y a pensar este problema y como tratar de reflexionar acerca de, digamos, si esto es posible, si hay si hay más allá de los debates y de las posiciones ideológicas, políticas, profesionales, si se puede trabajar desde las cosas que, digamos, de generar un problema que nos involucre a todos y que más allá de las diferencias podamos encontrar soluciones factibles a ese problema, teniendo en cuenta la situación geográfica, económica, etc. Ahí voy. Este es el problema. Buenos días, somos la división tercero-quinta del turno mañana y les escribimos para comentarles la situación que estamos viviendo a 2 días de empezar las clases. Los profesores no están concurriendo a clase ni dando su materia virtualmente como deberían estar haciéndolo en caso de tenerle miedo al COVID. ¿Qué es lo que plantean? Y se quejan, entre otras cosas. Profesores como el de historia directamente cambian el esquema que se nos fue explicado e intentan coordinar con nosotros un horario en que toda la división pueda tener la clase en conjunto, sin tener en cuenta ni la distinción de las burbujas, ni el cronograma de 2 semanas establecido, ni nuestro horario de jornada, ya que teniendo en cuenta que las burbujas vamos en distintos días, sería imposible concretar la clase en un horario en nuestro turno todos juntos. Por otro lado están los profesores como el de matemática, que avisa que no asistirá al colegio y ni siquiera sube el material o dan clases. Y por último, como la profesora de física, que ni siquiera responde nuestros emails sobre si va a dar clase y no se ha presentado aún. Necesitamos que los profesores... No veo lo que sigue. Que los profesores den clases si luego quieren evaluarnos de alguna forma. ¿Lo ves ahí, Karina, o sigo yo? Ahí estoy.
Necesitamos que los profesores den clase si luego quieren evaluarnos en alguna forma, porque no vamos a dejar que nos evalúen a no ser que los temas sean explicados en tiempo y forma. Les pedimos, por favor, que hablen con los profesores y den clase. Muchas gracias y saludos. ¿Sí? Alberto, ¿querés agregar alguna cosa, algo que me haya perdido en esto, o sigo? A mí me parece que podés seguir si Muy querés bien. hacerte alguna pregunta, porque me parece que supongo que casi todos los colegas, los compañeros y la gente que está participando debe más o menos tener una idea de las cosas que están pasando en Buenos Aires hoy en muy diferentes colegios, con esta cuestión de la asistencia o las clases por vía remota, por Zoom, etcétera, etcétera, y hay un grado de desorganización importante en muchos colegios. En este en particular, las clases empezaron tardíamente, porque depende de la universidad, no sé cómo fue la cosa, pero empezaron tarde, y van un poco a los tumbos. Hay muchísimas comisiones de padres muy preocupados que están trabajando en grupos, teniendo reuniones, haciendo propuestas, en fin, hay una cantidad enorme de problemas para poder hacer operativo y fluido la transmisión de conocimiento de las clases, de los contenidos de las materias, pero además, como está muy bien señalado, por eso era muy expresivo este particular WhatsApp de un compañerito de mi hijo, lo hicieron entre varios, y él lo redactó, es que la desinteligencia con los profesores, como el teléfono descompuesto o la falta total de comunicación, es quizás uno de los obstáculos mayores, ¿no? Sería como el núcleo del problema, o uno de los núcleos importantes. Yo sé que acá hay algunas otras personas que, empezando por Marcela y siguiendo, ahora no tengo toda la lista acá, pero creo que la vi por ahí a Natalia Kuzmir, o alguien más que si tiene ganas de decir algo, por ahí puede agregar alguna cosa pertinente. ¿Quién más está? Natalia. Hola, Natalia. Sí, yo estoy acá. También soy parte de la comunidad de padres del Nacional Buenos Aires, de otra división, donde está mi hija, pero la situación es, digamos, similar a la que ocurre en otros colegios, con la particularidad, me parece, de que por cuestiones que tienen que ver con el sindicato y con situaciones particulares de este colegio en especial, o de los colegios universitarios, hubo bastante más dificultad en el periodo de clases presenciales que desde que arrancó el año. Se me ocurre hacer algunos comentarios más vinculados con las ideas que se me ocurren pensar a partir de esta idea de la comunidad de práctica y del videíto disparador, pero no sé si no está bueno que por ahí. Sí, lo hacemos después, eso. Claro, me imagino. Después, Okay. Sí. ¿Yago? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, quería comentar una otra experiencia. Una de mis hijas, la más chica, es docente. Tengo la situación de dos hijas que están muy expuestas, claro, ¿no? Una es médica y otra es docente, muy expuesta, digo, al contagio, ¿no? Ella lo que me cuenta en una charla que tuvimos con ella y con su pareja, con su novio, que es docente en la misma escuela, él es director. Estamos hablando de una escuela en el sur de la capital de Buenos Aires, ¿sí? En el sur de la capital de Argentina, en el sur de Cava. Allí tienen un funcionamiento entre presencial y virtual, ¿no? Esto lo han logrado sostener
pese, uno podría pensar a que es una población muy carente de recursos simbólicos, podríamos decir, son chicos que provienen de una villa. Lo interesante es que ellos descubren que como ahora trabajan con 10 chicos de modo presencial, esto ha implicado un cambio notorio en el aprendizaje y en el trato con ellos, ¿no? Y es muy sostenible semana por medio con el trabajo a distancia. Con lo cual, estamos hablando de una escuela secundaria, ¿sí? Con lo cual, es un hallazgo esto de poder trabajar de esta manera con un nivel de aprendizaje mucho mayor que el que venían trayendo y que el que se venía experimentando. Es más, el trato entre ellos, los chicos prestan mucha más atención, incorporan mucho más los elementos que les son brindados y se da una situación inesperada que ellos piensan que podría tener continuidad, ¿no? Más allá de esta emergencia, ¿no? Por supuesto, porque todo lo que es a distancia sabemos que, bueno, por lo menos algunos sabemos que tiene un costo en el sentido de cómo lo digital, y esto ha sido trato de muchos pensadores, de McLuhan en adelante, implica un salto, ¿no? Implica una pérdida. Vos justamente en uno de los textos que nos enviaste, Karina, hablabas, creo que en Finlandia siguen practicando la escritura manual, ¿no? Lo cual sabemos que es muy importante, ¿no? Y en este clima de trabajo más íntimo, ¿no? Con 10 chicos, sea de modo presencial, de modo virtual, esto ha generado un salto de calidad, pero es una particularidad de este lugar, ¿sí? Que no creo que pueda extrapolarse a otros lugares ni de Argentina ni del resto del mundo, como que me parece que cada lugar tiene algo propio, ¿no? Eso quería transmitir. Gracias. Bueno. Gloria. Estás sin sonido, Gloria. Ahí va. ¿Me escuchás? Sí. Hablaste de dos cuestiones, ¿no? Comunidad de práctica, juntarse a resolver un problema. Y esa sería la actitud. El tema es cómo hacer consistir un problema y estar de acuerdo en que eso es un problema. Esa sería la primera parte del problema. La segunda parte sería, bueno, tener la actitud de el objetivo es resolver el problema, no hacer planteos interminables de posiciones individuales, etc. Cuando uno lee el recorte del Nacional Buenos Aires, uno puede pensar distintos problemas, porque un problema previo sería, a ver, ¿por qué no está institucionalizado el funcionamiento de los maestros? ¿Cómo puede ser que los maestros cada uno hace lo que quiere y no responden a una suerte de estructura que los organice de alguna manera? ¿No? Sería como la parte de atrás de la situación. Y lo más visible es, bueno, ¿qué se hace con los chicos? ¿No? ¿Cómo se los evalúa? Pero no se entiende bien la actitud de los maestros o el modo de funcionamiento. Miren, yo había pensado en, por eso mandé los artículos, el recorte de algunas investigaciones para trabajar en grupos pequeños no se puede hacer porque hay una función que no está editada en el sistema, así que no lo vamos a poder hacer. Pero lo voy a como, lo vamos a explicar a través de esto, digamos. Hay algo que me parece que es como una pregunta de partida, y es la, digamos, la opción virtual o presencial una opción
que realmente en Argentina en este momento es viable, es pensable, es factible? ¿O en realidad se está pensando lo presencial porque lo que ha pasado durante el 2020 es que se ha puesto de manifiesto que el sistema educativo argentino no está a la altura de las necesidades que tiene un chico en Argentina y en cualquier parte del mundo en el siglo XXI? Estoy hablando de chicos digitales, digamos, que no tienen demasiado problema en estar horas y horas con sus dispositivos. Eso para mí es un tema. Si la dualidad virtual o presencial es un acto de desesperación porque no sabemos qué hacer, ese es un tema. Y otro tema que me parece que se pone en manifiesto es si volvemos a emparchar la crisis, en vez de tomarnos un tiempo, las personas que están en posición de decisión, de empezar a mirar, a tomar, a escuchar todas las cuestiones que se están implementando alrededor del mundo para atravesar la misma situación que se está atravesando ahí. Yo en los artículos que mandé varias cuestiones, unas muy lejanas a Argentina, como lo que está pasando en Finlandia, pero otro artículo que es el Plan Ceibal que está en Uruguay. Uruguay está, digamos, por el Banco Mundial de Educación, es uno de los 10 países del mundo que ha sorteado el tema académico y de la educación virtual, porque hace años que ya ha puesto todo su sistema y su currículum educativo online a disposición de todo el mundo. Doy un poquito marcha atrás para seguir pensando un minuto qué es lo que nosotros usamos para organizar las discusiones, que esto era lo que yo quería hacer en grupos pequeños. Para tratar de evitar las opiniones y los debates interminables, nosotros, y esto es mi experiencia, hay muchísimas otras variantes, nosotros usamos protocolos que organizan los grupos de discusión. Yo los invitaba a usar un protocolo que era muy sencillo para trabajar un texto, que se llama make the meaning, dar un sentido. La idea es que un grupo pequeño trabaja con un texto, ese grupo pequeño designa un facilitador en donde se van marcando algunos puntos. Hay que leer el texto, hay que marcar los datos que han llamado la atención del texto, y una cosa importante es, los miembros del grupo dan respuesta sin emitir juicios sobre la calidad del texto o sus preferencias personales. Si surge alguna interpretación o juicio, el facilitador tiene que pedir pruebas en qué te basás para decir esto, pero no tiene que ver con las opiniones. Después, digamos, se plantea, digamos, otra parte es las preguntas que plantea el texto, ¿no? ¿Cuáles son los interrogantes, las contradicciones? Después, ¿cuál es lo significativo del texto? Y por último, es las implicaciones que el texto, lo que plantea el texto, tiene en nuestra experiencia y en nuestro trabajo. Como se van discutiendo diferentes grupos, después todo el mundo se reúne y, digamos, cada facilitador plantea lo que ha sucedido en ese grupo. A nosotros esto nos sirvió muchísimo para acotar y para determinar el objetivo y por qué estábamos ahí. Entonces, cuando agarrábamos, por ejemplo, un informe de la Universidad de Harvard, que planteaba un escenario del impacto sociopolítico de las escuelas cerradas en Estados Unidos,
o cuando agarrábamos un texto acerca de las 20 plataformas gratis que Estonia puso para todo el mundo en 25 idiomas diferentes, que lo puede agarrar una maestra de Paraguay, una maestra de California, una maestra de Canadá, quien sea. Digamos, todas esas cosas tienen que ver con un objetivo, y nuestro objetivo era cómo hacemos para que crear las condiciones académicas y emocionales para que las maestras estén todos los días, 6 horas por día dando clase. Ese era nuestro objetivo. Nosotros partimos de cosas muy básicas, y es que los docentes tienen que tener una buena formación inicial, tienen que haber condiciones laborales que contribuyan a la excelencia, tiene que haber un fuerte liderazgo y gente que gestione desde el área de educación y desde el área de salud, combinadamente. No se puede tomar una decisión de abrir o cerrar una escuela si no tengo al ministro de Salud, no tengo agentes de salud que me dicen cómo está la situación, no hoy ni la semana que viene, sino, digamos, cuál es la expectativa, cómo estamos de vacuna, se vacunan los docentes, no se vacuna a los docentes. No, vuelvo a decir, no es que esta es la verdad, ni es mi intención, ni mucho menos. Me parece que hay alrededor del mundo y nosotros abrimos los ojos acá para ver qué es lo que estaba pasando en Canadá, qué es lo que estaba pasando en Finlandia, qué estaba pasando en Nueva Zelanda en términos de educación. Y acá se decidió no abrir las escuelas hasta que el personal docente estuviera vacunado. Porque acá básicamente la educación es pública. Con lo cual, y las escuelas son muy grandes. Digamos, acá una escuela secundaria tiene entre 3.500 y 4.500 chicos. Con lo cual se ponen no solamente los chicos, todo lo que, todo lo que se pone en movimiento cuando 4.500 chicos van a una escuela. Y la cuarta cosa que pusimos es oportunidades concretas y efectivas y continuas para el desarrollo profesional a lo largo de todo el año. Estas fueron como nuestras 4 pilares y a partir de eso empezamos a trabajar. Entonces, siguiendo con esto, seguimos pensando, bueno, ok, ¿quiénes son las partes que se involucran? La administración. Cuando digo administración, digo la gente, digamos, de la más alta jerarquía, tanto de salud como de educación, los directores de escuela, los maestros, qué recursos teníamos, no solamente las plataformas, sino si las escuelas tenían soporte técnico, cómo era el Wi-Fi, si había sectores privados, compañías de teléfono, compañías de internet que podían sumarse y apoyar a esto, sectores privados y ONGs. El otro día estaba hablando con Gloria y le contaba que todas las compañías de computación han lanzado al mercado propuestas de dar computadoras y teléfonos gratis a los chicos. Lo que pasa es que hay que saber dónde buscar, qué buscar. Bueno, hay que sumar eso también a la mesa de trabajo. Entonces, lo que hicimos fue dividimos como el trabajo como en 2 ideas centrales, ¿no? La primera era qué pensaban los altos funcionarios, los administradores del sistema educativo actual como estaba y de la posibilidad de utilizar diferentes plataformas, en este caso virtuales. Cómo estaban los directores en términos a sus propias comunidades, viable, no viable, se podía, no se podía, cuáles eran los obstáculos. Empezar a pensar en oportunidades de aprendizaje alternativas durante el tiempo de cierre de las escuelas.
cómo, cuándo, de qué manera, cómo se hacía efectivo. Y un compromiso sobre, digamos, ahondar sobre la expansión de las oportunidades de aprendizaje. No quedarnos en el problema, sino, bueno, acá está el problema, pero el compromiso es como habitar la crisis. No saltar a, bueno, entonces que vuelvan los chicos a clase, o bueno, entonces no podemos, o bueno, entonces, no. Explotemos e indaguemos todas las posibilidades para poder utilizar todo lo que estaba a nuestro alcance. Y en un segundo momento, la intervención, cuando teníamos eso, cuando tuvimos eso, dijimos, ok, el Departamento de Educación tiene el sistema, el currículum, todo lo que la maestra puede enseñar de 0 a 5 años está online, incluyendo los libros de consulta. Cuando todo eso estuvo, por supuesto, vuelvo a decir, seguimos trabajando, ¿no? Pero cuando teníamos un panorama, se convocó a los maestros. Y ahí empezamos, digamos, se empezó a bajar, a trabajar con los maestros, teniéndoles algo para ofrecer. Entonces, cuando el 12 de marzo los chicos acá dejaron de ir a la escuela, los maestros fueron convocados durante 4 días a trabajar con una plataforma, no 80, una plataforma, empezar con una. Y cada escuela abrió una, digamos, designó a una persona al menos que trabajara con ese grupo de maestros para enseñarle a usar la plataforma, cómo subir videos, pero los contenidos ya estaban online. Entonces, cuando los maestros fueron convocados, teníamos algo para darles. Teníamos algo para trabajar, no era que empezamos todo desde cero y vamos viendo cómo hacemos todo. No lo, digamos, si bien ellos tuvieron la responsabilidad de estar con los chicos todos los días, lo que nosotros creíamos es que tiene que haber otro momento en el cual los maestros reciban. ¿Viste? ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño lo que tengo que enseñar? Yo leí el problema del colegio y a mí se me ocurrió esto para plantear. Y después abrimos las preguntas. Lo primero que me parece por lo cual hay que empezar es que hay que establecer un grupo de trabajo, un comité directivo, un comité, que tendrá la responsabilidad de desarrollar e implementar la respuesta educativa a la pandemia. En la medida de lo posible, asegurar que los integrantes del grupo de trabajo representen diferentes componentes del sistema educativo, de la red escolar, y que aporten sus perspectivas, ¿no? Como desarrollar un cronograma y medios para la comunicación frecuente y regular entre los miembros del grupo de trabajo. Es decir, eso es la primera comunidad que hay que formar. Y esa comunidad tiene el compromiso de fijar un cronograma y fijar objetivos para ir cumpliendo. Definir los principios que guiarán la estrategia, la salud, el currículum y el apoyo emocional. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades de salud pública para que las acciones educativas estén sincronizadas. Volver a priorizar los objetivos del plan de estudio dada la realidad actual. Es imposible hacer una transferencia curricular de lo presencial a lo virtual como si no pasara nada. No es así. Hay algo más que una transferencia.
Identificar la viabilidad de las opciones para recuperar el tiempo de aprendizaje una vez que finaliza el periodo de distanciamiento social. Por ejemplo, un periodo de revisión. Identificar los medios de proveer la educación. Explorar alianzas con el sector privado y la comunidad para asegurar los recursos para proporcionar dispositivos y conectividad. Definir claramente los roles y las expectativas de los maestros para dirigir y apoyar de manera efectiva el aprendizaje de los estudiantes en esta nueva situación. Crear un sitio web para comunicarse con los maestros, estudiantes y padres sobre los objetivos del plan de estudios, estrategias, actividades sugeridas y recursos adicionales. Esto se hizo acá. Cada escuela tiene un portal donde todos los miembros de la escuela entran. Entonces están las lecciones, las tareas que se le piden a los chicos, las notas de los chicos, si un maestro tiene que hablar con un padre, si un padre tiene que preguntar, si un chico que tiene que someter alguna tarea y no llegó a tiempo, digamos, hay un portal que no es muy complicado de crearlo, los chicos lo saben y los TEC lo saben, que facilita un montón la comunicación interna. Si una estrategia de educación en línea no es factible, desarrollar medios alternativos de entrega. Podrían incluir programas de televisión, si es factible una asociación con estaciones de televisión, podcast, transmisiones de radio, paquetes de aprendizaje en forma digital o de empresa. Eso es, Liliana, lo que yo te decía antes. Explorar alianzas con organizaciones comunitarias y con el sector privado. Asegurar el apoyo adecuado para los estudiantes y las familias más vulnerables durante la implementación del plan de educación alternativa. Mejorar la comunicación y la colaboración entre los estudiantes para fomentar el aprendizaje mutuo. Crear un mecanismo de desarrollo profesional oportuno para que los maestros y los padres puedan apoyar a los alumnos en la nueva modalidad de instrucción. Crear modalidades que fomenten la colaboración entre docentes y comunidades profesionales, para que aumenten la autonomía docente. Las escuelas deben desarrollar un sistema de comunicación con cada estudiante y una forma de reportarse diariamente con cada estudiante. Por ejemplo, un mensaje de texto. Bueno, lo que a mí se me ocurrió con este ejemplo que daban del Nacional Buenos Aires no es solamente si el maestro se presenta a dar clases, sea virtual o volvemos híbrido o volvemos presencial. Tengo la impresión que hay una etapa que tiene que ir acompañando, que tiene que ir forjándose antes o al mismo tiempo en el que se van tomando decisiones y se van tomando acciones. Porque si no nos quedamos como siempre en la superficie y en realidad, digamos, presencial o virtual, la educación, digamos, las plataformas educativas tienen que estar vigentes. Aunque los chicos vuelvan a la escuela full time y los chicos vayan todos los días a la escuela y se vuelva a la modalidad presencial. No hay posibilidad de conectividad, digamos, de pasar a integrar lo que está pasando en términos educativos, digamos, lo que se está usando en educación en el resto del mundo, si el tema de la virtualidad o de las plataformas educativas digitales sigue siendo digamos, un modo en el cual los docentes no están entrenados para usar. ¿No? Bueno, paro acá, sí. Bueno, gracias, Karina. Tenemos dos personas que levantaron la mano. Alfredo Tagle, primero, Mariana Vikinski después, y después leemos algunas cosas que están en el chat, y hay, bueno, alguien más que levantó la mano. Gloria también levantó la mano. Después, sí. No, después les quiero mostrar un protocolo, un plan que organizó una escuela
Y estuvo muy bien lo que hizo, porque en realidad cuando se sentaron a pensar, digamos, con esta modalidad, lo que hicieron fue plantearon 3 escenarios. El primer escenario fue muchas ausencias, escuelas abiertas con muchas ausencias. El segundo escenario fue prolongación de la pandemia, ausencias no solamente de los alumnos, sino de los docentes. Y el tercer escenario, escuelas cerradas. Y después se los muestro, digamos, cómo fueron armando paso por paso, no solamente, digamos, el protocolo, sino lo que se espera del maestro, lo que el maestro debe enseñar y dónde lo puede ir a buscar. Entonces, digamos, hay un enorme trabajo que hay que hacer para darle a los maestros las condiciones necesarias para que puedan enseñar. Y eso, si no tienen apoyo, digamos, si ese trabajo no está hecho, es muy difícil, digamos, que los maestros puedan solos hacerlo. Sí, perdón. Alfredo. Bueno, en realidad todo esto que traía Karina es muy amplio, muy complejo. Poco puedo decir al respecto de las conclusiones, digamos, ¿no? Todas las conclusiones que vos mencionabas, Karina, que son muy interesantes y muy ricas. Poco puedo decir de eso, pero sí me parece que lo interesante, donde sí me parece que podríamos por ahí aportar algo nosotros en esta disciplina, es en cuanto a la metodología. Esto que vos llamabas, o que llamaban allá comunidades de práctica, ¿no? Que es una forma de interacción entre los distintos miembros implicados para llegar a una conclusión. En cuanto a las conclusiones, me parece que son muy variables, de acuerdo a situaciones culturales, económicas, en fin, sociales. Es algo que, bueno, pueden llegarse a unas conclusiones en el Chaco y a otras en la Ciudad de Buenos Aires y a otras en California, digamos, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la política, con la economía, con la ideología, con un montón de cosas, con los, como decía Yao, con el salario de los docentes, con las situaciones barriales, si hay transporte, si las calles son de tierra o no, eso, hay un montón de cosas a considerar que me parece que entrarían dentro de una metodología de trabajo. Y en cuanto a eso, es interesante esto de la comunidad de práctica, donde se puede ir llegando a estas cosas, ¿no? En cuanto a esto de la comunidad de práctica, a mí me pareció bastante similar a la metodología que planteaba Pichon-Rivière, del grupo operativo. Que acá en un momento se usó bastante, yo lo usé en psicología institucional, a lo del grupo operativo. Y además el grupo operativo tenía como muy importante la heterogeneidad de los componentes, porque la heterogeneidad generaba riqueza y potencia al grupo que estaba trabajando de esta manera, ¿no? Bueno, había una serie de cosas, cada uno tenía sus roles, qué sé yo, pero había lo que había que lograr, que era lo que se llamaba el ECRO, que era el esquema conceptual referencial operativo, al que el grupo va llegando, y después se trabaja desde ese esquema conceptual operativo para ir llegando a las conclusiones. Total. Esta es una de las cosas que se me ocurría. Y después otra, no sé por qué, lamentablemente, esto de Pichon-Rivière fue olvidándose, ¿no? Incluso hay mucha gente que lo sigue usando, pero no sé si de esto sabe algo Juan Carlos, que ha trabajado con grupos e instituciones en la facultad como docente, ¿no? ¿Qué pasaba con esto de los grupos operativos Pichon-Rivière? Si se siguen usando, ¿no? No sé. Y otro tema me parece que es el de, que me parece que es muy importante, que es el de la relación entre los chicos, porque esto de la presencia o no presencia, habla de la educación, de los métodos, del aprendizaje, de los contenidos, pero hay algo fundamental que es la relación entre los chicos. Sí. En este momento los chicos están desesperados por que tienen buenas relaciones sociales y que están desesperados por ir al colegio,
porque ahí se encuentran con otros chicos y genera un tipo de conocimiento que es quizá mucho más formativo que el de los contenidos, que es cómo interactuar con sus pares, cómo solucionar los problemas que se le presenten, cómo encarar la competencia, la pelea por espacios, la autoestima, la imagen entre los demás. Bueno, hay una serie de cosas que necesitan presencialidad, ¿no? Totalmente. Lo cual no quita que, bueno, que haya momentáneamente cosas que son más importantes para preservar en ese momento, como la salud en la actualidad, ¿no? Pero bueno, me parece que una consideración en cuanto a esto de presencial o no, es esta necesidad tan profunda que tienen los chicos de la interacción, ¿no? Sí, no, por supuesto, digamos, esto, vuelvo a decir, es solamente una experiencia y como tal está acotada a las condiciones sociales, culturales, políticas de esta ciudad. Claro, por claro. supuesto que sí. Digamos, la educación es presencial, la crianza es presencial, el vínculo y todo esto que vos dijiste es uno a uno, digamos, es cuerpo a cuerpo. Por supuesto que es irreemplazable. Lo que se trató de hacer nosotros estuvimos mucho tiempo todo cerrado. De hecho, recién ahora se están abriendo algunas cosas. Nada abierto. Con una contra, y es que este lugar es tan grande que ni siquiera la calle es como la vereda es como una extensión de la casa. No es que vos salís acá y los chicos pueden salir a la vereda y se encuentran con otro. No existe eso. Te acoto una cosa en relación a esto, que se me ocurrió ahora. No sé si se ha pensado algo de esto, pero también pensar las posibilidades de generar algún tipo de interacción entre los chicos a distancia. No solamente en el vínculo radial con el maestro, sino que los chicos puedan interactuar entre sí a partir de algunas metodologías a distancia, ¿no? Que genere algo de eso, ¿no? A eso iba, justamente a eso iba. Lo que las plataformas tienen, Zoom lo tiene, Google lo tiene, edX lo tiene, digamos, las Canvas lo tienen, las plataformas más comunes que se usan, es que todos los días los chicos tienen, además de las lecciones, digamos, de clase, sí o sí tienen que tener grupos de trabajo, digamos, pequeños, pero además cuando terminan las clases, todos los días hay pequeños talleres virtuales de lo que se te ocurra. Guitarra, teatro, lectura, educación física, yoga, club, que es como vamos a charlar, digamos. Sí o sí las escuelas están ofreciendo eso. A veces hay algunos espacios que están moderados por un adulto y otras veces se ofrece la plataforma para que los chicos estén. Y se garantiza la privacidad de los encuentros. En el marco de la clase, o sea, seguimos estando dentro de la escuela, supuestamente. Pero sí, vos tenés razón, y eso fue un tema muy, muy preocupante, muy, como casi el más preocupante, que era Claro. el vínculo entre los chicos. Lo que sí se empezó a hacer hace un mes acá es que las escuelas se abrieron para que los chicos fueran a hacer deporte. No hay clase, pero los chicos van a o jugar a la pelota o al vóley, y hay un maestro, un equipo de vóley se divide en dos, los chicos que juegan al fútbol, ahora sí, pero hasta hace una semana no juegan al fútbol, solamente iban a hacer preparación física, pero ya este es el segundo mes donde con escuelas cerradas, las escuelas se abren para estar al aire libre y que los chicos estén, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, Mariana Wikinski. Sí,
A ver, por un lado quería plantear algo de lo que planteaba Alfredo, que es, digamos que esta es una experiencia que me parece que pone un acento como muy fuerte, por lo menos hasta donde leímos algunos documentos y lo que planteaste en la transmisión de los contenidos y en lo que tiene que ver la escuela, digamos, como institución predominantemente académica, y que hay soluciones que pueden ponerse en marcha en relación a la transmisión de estos contenidos. Y bueno, digamos, el tema es esto que agregaste ahora, ¿no? También la escuela es un lugar de encuentro y eso, digamos, el modo virtual no lo resuelve. Lo que me pareció muy, muy interesante es que en los documentos que mandaste se marcan como diferentes experiencias que tienen en realidad la impronta de sus propios países de origen y de todo lo que ya era un acervo acumulado desde el punto de vista de la tecnología y de la perspectiva de la educación antes de la pandemia. Y que entonces ahí las huellas de lo logrado previamente, como por ejemplo en Estonia, que ya tenía como un desarrollo tecnológico impresionante, creo que es el más importante en el mundo, si no me equivoco. Bueno, digamos, ahí hay un arranque con una ventaja enorme, porque además el punto es con qué recursos cuentan los maestros en cuanto a su propio saber. No solamente los recursos de contenido en la transmisión, sino que esta segmentación de la que hablábamos muchos en el chat y que por supuesto también Alfredo recién planteaba y ya hago en escrito, esta segmentación no solo es interna respecto a el alumnado y el barrio de pertenencia, el origen social, las marcas culturales, el país, por supuesto, ni qué hablar, sino que además también es una segmentación que atañe a los maestros y su propia capacidad de adquisición de los conocimientos tecnológicos que hacen falta para poder transmitir. Entonces, lo que pasó acá durante una larguísima proporción del tiempo, y creo que aún hoy, es que lo que se consideró es que aquello que era transmitido en términos presenciales tenía que encontrarse una manera de transmitirlo exactamente igual en el modo virtual. Digamos que no hubo una especificidad de la enseñanza, de la transmisión de la enseñanza en términos virtuales, digamos, de estas plataformas, que no se logró construir una especificidad que dé como la mayor potencia posible a esta transmisión y al mismo tiempo detecte las fallas, ¿no? Es decir, como que me parece que algunos de los documentos que mandaste tienen algunas cuestiones que son muy importantes, que es que, por un lado, me parece el rescate de la especificidad, digamos, qué es lo que esta herramienta exige y qué es lo que esta herramienta ofrece como posibilidad. ¿Qué es lo que esta herramienta nos quita como posibilidad? Digamos, como una identificación muy clara de lo que ofrece y de lo que retira como posibilidad. Y al mismo tiempo el rescate de aquellas experiencias educativas que esta herramienta podría, digamos, podría retirarle al campo de lo educativo y que hace falta insistir en que existan, como por ejemplo la escritura manual, ¿no? Es decir, como si uno interfiere la enseñanza exclusivamente con este modo, hay cosas que definitivamente se pierden y este modo tiene que incluir también el rescate de aquellas cosas que esta herramienta impide que se desarrollen, ¿no? Y que el verdadero uso de esta herramienta implica también incluir lo que la herramienta no da, para que mientras no sea de otro modo posible, de modo presencial, esta herramienta también provea esas otras maneras de transmisión, ¿no? Entonces me parece que el acumulado de esas experiencias, y que por supuesto se marca, no es lo mismo intentar esta transmisión por estos métodos en Costa Rica que en Estonia, que eso mismo ocurre al interior de cada país, al interior de cada provincia, al interior de cada ciudad, digamos que esta segmentación incluye a la población y a los maestros, y que entonces la formación no puede ser una formación protocolizada que pretenda incluir todo, por más que haya un intento en el horizonte de igualdad, pero el punto de partida es de tanta desigualdad que no se va a llegar, aún existiendo esa plataforma a la que puede acceder toda la población educativa. El punto de partida es tan desigual que si no se parte de ahí, no va a haber nunca ese acceso, por más que esté disponible, ¿no? Absolutamente, sí. Vos sabés que acá, hasta que asumió Obama, había un currículum en Estados Unidos, un currículum educativo que se llamaba No Child Left Behind. Que no child, como ningún chico quede atrás. Y lo que ponía de manifiesto ese currículum es que
cada estado daba la educación con los recursos que tenía. Entonces, cuando se hacían los exámenes nacionales, un chico de California de 4º grado tenía, digamos, a nivel de académico conocimiento, se simetrizaba con un chico de 7º de Luisiana. Era una cosa absolutamente desigual, porque justamente a lo que apuntaba era, ¿no?, como el mejor, digamos, el que tiene más plata, el que tiene más recursos, tendrá la mejor educación. Entonces, con Obama se cambió, digamos, hubo un enorme, y creo que eso es algo que se está, como recién estas generaciones universitarias están como demostrando, no solo en términos laborales, sino en términos de ciudadanía, ¿no?, por los movimientos sociales que hay. Se desarrolló un currículum que se llama Common Core, que el Common Core es un currículum que, digamos, que apunta a integrar. Las siglas son STEM, es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, como parte académica, con una fuerte impronta de el compromiso social, climático, del medio ambiente y de digamos, el compromiso del ciudadano con el otro ciudadano. Esto recién, hace poco que se está implementando. Y una de las cosas que tiene este currículum nacional es que hace una alineación entre cuando el niño ingresa hasta 5º año. Entonces vos ves en los documentos cómo el lenguaje y la escritura en salita de 3 empieza a tener un objetivo en 5, hasta 3er grado otro, pero estamos, ¿no? Digamos, pero digo en esto cosa académica. Historia, lo mismo, digamos, ¿no? La ciudadanía, digamos, lo mismo, la parte socioemocional, lo mismo. Cuento esto porque lo que digo, como vos decís, como vos dijiste bien, es si el problema, cuando surge un problema, y esto que han puesto de relieve la pandemia y tanta desigualdad y tantas cuestiones en diferentes niveles, lo que ha traído esta pandemia, si no es momento de por ahí esperar un poco, ¿no?, en vez de tomar decisiones tan abruptas, y empezar a pensar justamente en planes a largo plazo, que sean, ¿no?, digamos, que tengan que ver con más allá de lo que los chicos necesitan hoy, que seguramente sí, pero tiene que haber gente que esté pensando en algo que sea, digamos, que sea nacional y que sea a largo plazo, digamos, que más allá de las particularidades, el currículum, la educación tiene que ser un plan a futuro, digamos, no puede ser, ¿no? Bueno, escúchame, hablando de futuro, tenemos 5 minutos. Sí, ya me callo. No, al contrario, es súper interesante lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo yo veo que hay 2 personas que levantaron la mano. Tenemos 5 minutos y bueno, ¿querés que dejemos? Sí, claro. Les pedimos síntesis a Gloria y a Oscar, que levantaron la mano, y después escuchamos a Karina. Karina, re interesante lo que decís, porque pone la educación en el primer plano, ¿no? La educación como una especie de demostración general del mundo, de sus lógicas, de la información posible. No me imagino el Ministerio de Educación trabajando en ese sentido. En general, lo que se escucha son cuestiones o de sueldo o de presentismo, pero no se escuchan debates profundos en relación a cómo tendría que ser o cómo sería posible una educación en el país, con todos estos recursos que el mundo tiene. En España también se venden plataformas
Los colegios pueden comprar las plataformas que quieren, se hacen videos cortos en YouTube con contenidos que le interese a tal o cual colegio en tal o cual tema. Digamos, hay un montón de cosas que se podrían hacer. Ustedes tendrían que hacer una especie de consultoría al Ministerio de Educación. ¿Te gustó? Se vale. Bueno, Oscar. Ahí está. Sí. Bueno, el tema es de una vastedad monumental, porque ponerse a discutir todo el problema educativo, todas sus incidencias sociales, las incidencias sociales en distintos países y en distintas regiones del mismo país, porque una cosa es California y otra es Carolina del Sur. Claro. Es de una vastedad colosal. A mí la idea de que haya más supuestos enseñanzas con respecto a cómo debe ser la educación, me parece que es válido, porque hay muchos recursos dando vueltas. El problema es si un Estado los puede sostener, y si un país en las condiciones actuales de destrucción del mundo y de achatamiento cultural rabioso, por ejemplo, que existe en este país, donde niveles culturales no se definen en la educación, no se definen en el empobrecimiento generalizado del lenguaje, de los usos televisivos, de gente que opina desde la ignorancia más supina, siendo al mismo tiempo referencias sociales, qué sé yo. Hay una cantidad de cuestiones que tienen que saber sobre lo educativo que me parecen de una inmensa gravedad. A mí me interesó una cuestión específica sobre este tema que fue en el problema que entiendo que es del Nacional Buenos Aires, el que formularon allí, ¿no? Si no entendí mal. Y si no, no importa. Y que tiene que ver con el protocolo en el cual figuraban los intervinientes del... No era lo de California. Sí, pero en California figuraban participantes. Y figuraban maestros, organización, administración, NG. Me llamó la atención que no estaban los niños. Porque si me parece que algo sería bueno, es empezar a escuchar a los chicos si queremos cambiar la educación. Es decir, entre otras cosas porque es algo tan nuevo que se produce inversión. Y saber, por ejemplo, qué piensan esos chicos que escribieron ese texto, me parece muy importante, porque si no, el texto puede transformarse en un texto puramente acusatorio de maestros vagos y entrar en el territorio de la paranoización generalizada que hoy ocurre en la sociedad. En realidad, a mí me gustaría saber desde qué lógica los chicos participan y que en qué medida al mismo tiempo puede ser un vehículo para promover un diálogo con docentes que bastante destruidos están desde el punto de vista también de sus remuneraciones, etcétera, etcétera, cuando se rompen el alma muchas veces planeando proyectos. De hecho, el proyecto que está describiendo Karina, el otro día mi hija en El Hoyo me contaba de los modos en que están trabajando en un lugar alejado de Chubut con un grupo de docentes para tratar de poder ver cómo anclan ciertas inserciones y ciertos problemas, chicos que no quieren intervenir, en los cuales hay proximidad todos los días y se habilitan todos estos lugares, y que tienen una ventaja, son grupos de 10. Lo que mencionó Yago. Claro, es muy distinto un grupo de 10 que un grupo de 37, que es en las condiciones en que se realiza la educación pública en este país. Entonces, me parece que ahí hay algo que tiene que ver con la dimensión que de hecho tomó Alfredo y que tiene que ver con dónde se produce la subjetivación escolar, que indudablemente es en presencia, pero al mismo tiempo tiene que ser en un espacio donde la presencia sea contenida socialmente. Porque si la presencia es un espacio de amenaza, dejamos de tener un espacio acogedor de la preocupación de los niños. Y entonces eso que es imprescindible se puede transformar en lo contrario. A mí en ese sentido me parece que el tema que vos trajiste es, insisto, es de una vastedad total
y merece como, qué sé yo, un ateneo de educación con gente participando de distintos sectores desde sus distintas representaciones. Lo del ECRO es un modo de formular un tipo de propuesta. Escuchémonos, demos un espacio con un protocolo que tiene una peculiaridad, parece una interpretación de texto. Parece lo que en el colegio se ponía, cómo interpreta un texto. Es un texto, a ver qué piensan, cómo piensan, cuál es el elemento jerarquizado, cuál es el elemento mayor o menor. Una propuesta a pensar que en las condiciones actuales del desarrollo social han sido liquidadas, desde mi punto de vista, y son liquidadas cotidianamente por un arrasamiento político permanente de la subjetividad en su dimensión pensante. Así que te agradezco y me parece que lo de darle la palabra a los niños entra a ser le damos la palabra a los niños y le damos la palabra a los pacientes para pensar nosotros. Bueno, sí. ¿Carolina? No, gracias y de nuevo, digamos, esto no es una respuesta a nada, sino es una experiencia que, digamos, tuvo, digamos, una experiencia muy enriquecedora durante todo este año, pero más allá de, digamos, de las discusiones educativas, lo que a mí me parecía interesante es un modelo de abordar un problema, encontrar un espacio comunitario donde se trabaje sobre un problema que además prácticamente se lleve a una acción. Yo estoy de acuerdo con vos, los chicos tienen que ser escuchados. También creo que hay diferentes instancias. Y hay una instancia de funcionarios y directivos y gente, digamos, que tiene poder de gestión, que es intransferible y que no es ahí donde me parece a mí, por la experiencia que yo tengo, en donde los chicos deben ser escuchados. Hay otras instancias, por supuesto que sí, pero hay ciertas condiciones y ciertas decisiones políticas y sociales, en este caso en términos de educación, que tienen que ser tomadas. Alguien tiene que animarse a tomar la decisión de recursos, implementación, logística, gente que se convoca, cuál es la dirección que se va a tomar, cuál es el plan a corto, a mediano y a largo plazo. En ese sentido, digamos, pero no es la respuesta, no tiene que ver con, les muestro lo que es la verdad, porque lejos de eso, sino una experiencia que fue muy enriquecedora y que en estos tiempos tan difíciles nos ayudó a ir sorteando no solamente las cuestiones educativas y académicas que se planteaban, sino poder armar un espacio con las familias y con los chicos comunitario, digamos, ¿no? Como una red un poquito más solidaria, en donde los papás y los maestros y los chicos en diferentes estamentos teníamos un lugar para encontrarnos y trabajar, ¿no? Bueno, Karina, súper interesante todo este panorama que nos ofreciste de tantas miradas, ¿no? Hay una serie de intervenciones en el chat que te los copié en tu WhatsApp. Gracias. No sé si querés cerrar o simplemente... No, gracias, nada más, digamos, eso era una presentación particular, porque, digamos, una experiencia de otro, Alberto me decía, una antropóloga, como una antropóloga que se mete en otra dimensión, digamos, y así fue. Por supuesto, yo mi tarea fue una tarea específica en este contexto particular que está ligada a mi profesión, ¿no? Digamos, desarrollando algunas cuestiones que tenían que ver con las situaciones del traumatismo,
las situaciones de estrés, y bueno, algunas cuestiones que tenían que ver más específicamente con los chicos y cómo atravesar el lenguaje que se usaban para explicar el tema de la pandemia, etcétera. Pero lo que quería fundamentalmente era eso, era como transmitir, digamos, esta experiencia que se hizo acá también en el medio de una situación muy, muy difícil. Bueno, Gracias a ustedes. nos desmuteamos todos y aplaudimos a Karina. Muchísimas gracias, Karina, por darnos esta experiencia. Gracias a ustedes. Gracias, Cari. No, gracias. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, hola. Contesten. No. Quedamos solos. Sí, quedamos solos. No están todos. Karina es la única que... Estamos todos, Adri, ¿eh? ¿Qué querías que te contestáramos? Karina, ¿estás ahí? Sí. Yo voy a mandarle la grabación a docentes que conozco que están atravesando este momento tan difícil y se sienten tan poco escuchados y considerados. Totalmente. Les va a ser un resuello para el alma ver esto. Yo puse algo en el chat del colegio, porque la verdad es que estoy invadida de preocupación por el uso mudo de los niños a partir del discurso de Alberto de ayer. Sí, yo también. Imágenes en olivos con los chicos con cartelitos de terror. Me parece tan atinado hoy este tema, pero para repensarnos, porque la verdad que desde ayer pasa cosas muy graves con nuestras infancias, con quienes quieren hacer uso de nuestras infancias para fines políticos. Hacen, Adriana, hacen uso. ¿Qué? Hacen uso. ¿Qué, Lili? Es que quieren, hacen uso de sus infancias. Hay mucho ruido. Sí, mucho ruido. Claro, sí, hacen, sí. Bueno, en realidad, digamos, esta modalidad, mira, ahora voy a empezar a trabajar en un proyecto que es cómo trabajar con los maestros, cómo enseñarle a chicos inmigrantes. A los chicos que entran por primera vez a la escuela, que no hablan inglés, que hablan, ¿no? Y nos dio tan buen resultado esta modalidad de Community of Practice que Sacramento, que es donde está como el Ministerio de Educación, nos pidió que utilizáramos ese método con los maestros para armar como toda la experiencia, digamos, y todo lo que vamos a enseñarles. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí. A mí me pareció excelente. Me pareció un trabajo enorme. Me parece fundamental, primero los términos, comunidad de prácticas, ¿no? De resolución de problemas. Porque el problema está en que pedagógicamente tenemos ríos de tinta, pero es muy difícil solucionar realmente problemas. Y no me refiero a una solución práctica, sino una solución práctica, o sea, después de haber reflexionado, pero no quedarse en la reflexión. Me parece muy interesante la idea de comunidad, ¿no? Segundo, me parece fundamental el trabajo de apoyo a los docentes y de formación y de una apuesta a poner en contacto a los docentes con lo mejor en relación a los contenidos. Sí. Yo estoy de acuerdo que a veces en Argentina, en nuestro país, hay un exceso de preocupación por embuchar contenidos y por llegar a objetivos que la mayoría de los chicos no pueden lograr, o que muchos de los chicos no pueden lograr. Estoy de acuerdo con que los contenidos son importantes. También estoy de acuerdo en que hubiese sido muy interesante aprovechar esta situación
para generar, como dijeron varios, actividades que tengan que ver con ligar a los chicos, con trabajar aspectos lúdicos, ¿no? Creativos, lúdicos, formativos, y que fundamentalmente también de ligar a los chicos entre sí y de ligar a los chicos con la maestra, ¿no? Que la maestra pueda llegar a cada uno de los pibes, aprovechando además que son burbujas y que en nuestro país tenemos cohortes muy, digamos, chicos, grupos muy grandes de alumnos por sala, y la verdad es que trabajar con grupos reducidos es una buena experiencia. Pero además a mí como vos decís, es cómo se plantearon el problema, ¿no? ¿Es esto, digamos, es la virtualidad un emparche que estamos poniendo a una situación que medio no sabemos qué? ¿O es un recurso poderosísimo que estamos empezando a valorar, pero que lo estamos agarrando por las puntas como podemos? Y realmente, frente a una situación problemática, yo creo que el planteo de ustedes es muy interesante. Es bueno, esto ha llegado para quedarse, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con esto? Y los otros días escuché una charla de Volnovich, donde él contaba que él cuando volvió de Cuba tenía una computadora en el consultorio, que no sabía cómo manejarla. Entonces los pacientes, los chicos que empezaron a llegar, empezaron a instalar problemas, jueguitos, ¿no? Uno instalaba uno, como vino. Entonces él aprendió así, ¿no? Los pibes le enseñaron. Y a mí me parece muy interesante que no es una mera herramienta, que es todo un planteo ideológico y una posibilidad de poner en contacto, digamos, vincularmente, intersubjetivamente, pero además también con contenidos de mucha calidad. Pero además en un entorno donde ustedes se plantean cómo contener a los docentes formándolos. Y eso es un punto clave. La contención y la formación. No, nosotros no que lo descubrimos, digamos, pero sí lo que pusimos como sobre la mesa es si acá no se trabaja sobre el docente, si el docente no es considerado como una profesión crucial en la sociedad, si el maestro no tiene la formación que tiene que tener, no tiene el apoyo que tiene que tener, no tiene el respeto que tiene que tener, no se le ofrece la excelencia que tiene, no hay posibilidad de cambiar la sociedad, no hay posibilidad. Entonces, digamos, lo que hicimos fue, en vez de como echarle la culpa a los docentes de que los docentes no saben cómo, ¿y por qué van a saber? Pero claro. Que tienen que saber. ¿Quién les enseña a enseñar? ¿Quién les enseñó a convertir, modificar, no traspasar, sino recrear, replantear objetivos con sus chicos, crear relaciones? ¿Quién? Bueno, tenemos que ser nosotros, si no, ¿quién? Lo que pasa es que si vos generás comunidades de reflexión, ya estás creando una trama subjetivante. La comunidad de reflexión y la trama subjetivante empieza por el docente, para que después pueda ser transferida y trabajada con los chicos. Ahí empieza. Lo que pasó después de eso es que el nivel de creatividad de las cosas que se veían eran, no sabés lo que era. El tema es que, como vos decís, yo me eduqué en Argentina, yo sé lo que son las docentes argentinas, son geniales. Las maestras de grado, los profesores, las maestras jardineras, son divinas, o sea, son geniales. Lo que pasa que no tiene, digamos, en un momento se agota, porque esto no duró 15 días. Entonces, ¿viste? O sea, la maestra es como si yo te dijera de Huntington Park, es como si yo te dijera de la Villa 31.
le enseña a los chicos con material que pone Harvard University. ¿Pero por qué le enseña con eso? Porque hay todo un sistema que la forma y le dice, escúchame, acá está, haces esto, si no te sale esto, haces esto, si no es esto, no es esto, y cómo te sentís, y qué necesitas, y por qué estás pensando esto, y cuando vos haces una lección, ¿cuál es tu intención para enseñar lo que enseñás? ¿Qué expectativas tenés de tus chicos? Alta, baja, ¿por qué esta expectativa? ¿Por qué no? ¿Cómo te vinculás? ¿Cuál es el diálogo? ¿Qué vocabulario? Pero levantás, entonces ves como cosas, viste, lecturas de cuentos con títeres, las maestras que arman teatros viste, atrás, y no, de repente, pero ese de repente fue porque creo que sienten que no están amenazadas. Están valoradas, además. Y tiene un prestigio social, que esto era lo que yo puse por ahí, porque creo que es fundamental, ¿viste? Desde un presidente que dice que la gente cayó en la educación pública, de ahí para adelante o para atrás, ¿viste? Es lamentable, porque eso es producción de en qué lugar queda ubicado los docentes, ¿no? Los maestros. Yo me tengo que retirar. Por más que haya equipos maravillosos trabajando. Sí. Y que claro que hay planes, digamos, todos sabemos las pedagogas que hay en Argentina, Sí, las licenciadas en educación. Un lujo, un lujo. Se muteó. Te muteaste, Karina. Te muteaste, Cari. No, se congeló. Quedó congelada. Bueno. Digamos, el nivel es espectacular, digamos. Lo que pasa es que, como vos decís, Graciela, hay algo en la cadena que en algún momento se corta. Y siempre ponen el peso sobre el más débil. Claro. No, o sea, bueno, chicas, tenemos... Yo personalmente... Chao. Gracias, Cari, de vuelta. Chao, gracias. Otro día hacemos lo que querías hacer, pero tenemos que, parece que programar el Zoom de otra manera. Bueno, esta cosa básica. Se puede abrir salas. Se puede abrir salas. Yo lo hice con un seminario. Pero no lo tenían programado. No, podés abrir salas, pero al mismo tiempo tenés que tener un coordinador por sala para poder manejar el material ese en cada sala. Otro día lo vamos a hacer. Bueno, ya lo practicaremos. Chao, chicos. Buenas noches. Chao, gracias, Cari. Bueno, salir. ¿Viste? El tema, no sé cuánto tendrás que atender.